Y si fuera tan terrible, sospecho que no me lo dirías. En cuanto a las mujeres, por lo menos cerciórate de que son limpias y no tienen ninguna enfermedad. Aparte de eso, haz todo lo que sea necesario para hacerte soportable este tiempo. Y por favor, procura no hacerte matar. A riesgo de parecer sensiblero, no sé qué haría sin ti. De una carta del conde de Kilmartin a su primo Michael Stirling, Regimiento de Infantería 52, durante las guerras napoleónicas. Con todos sus defectos, y Francesca estaba dispuesta a reconocer que Michael Stirling tenía muchos, era francamente un hombre simpaticísimo. Era un libertino terrible, lo había visto en acción, e incluso ella tenía que reconocer que mujeres, por lo demás inteligentes, perdían todo vestigio de sensatez cuando él decidía ser encantador, y estaba claro que no abordaba su vida con la seriedad que les habría gustado a ella y a John, pero incluso a pesar de todo eso, ella no podía dejar de quererlo. Era el mejor amigo que había tenido John en su vida, hasta que se casó con ella, por supuesto, y en esos 2 años pasados se había convertido en su confidente íntimo también. Y eso era extraño. ¿A quién se le habría ocurrido pensar que ella iba a contar con un hombre como una de sus amistades más íntimas? Normalmente no se sentía cómoda en presencia de hombres. 4 hermanos solían eliminar la delicadeza de incluso la más femenina de las criaturas, pero ella no era como sus hermanas, Daphne y Eloise, y tal vez también Hyacinth. Aun cuando todavía era muy joven para saberlo con certeza, eran muy francas y alegres. Eran el tipo de mujeres que sobresalen en cosas como la caza y el tiro al blanco, el tipo de actividades que tienden a ganarle las etiquetas de alegres deportistas. Los hombres siempre se sentían cómodos con ellas y el sentimiento era mutuo, como había observado ella. Ella era diferente, siempre se había sentido diferente del resto de su familia. Los quería de todo corazón y daría su vida por cualquiera de ellos, pero aunque en su apariencia externa era una Bridgerton, en su interior siempre se sentía como si al nacer la hubieran cambiado por otra. Mientras el resto de sus familiares eran extrovertidos, habladores, ella era no tímida exactamente, pero sí más reservada, más cuidadosa al elegir las palabras. Se había creado la fama de irónica e ingeniosa, y tenía que reconocerlo. Rara vez lograba pasar por alto una oportunidad de pinchar a sus hermanos y hermanas con algún comentario sarcástico. Eso lo hacía con cariño, por supuesto, y tal vez con algo de la desesperación que viene de haber pasado demasiado tiempo con su familia. Pero ellos también le gastaban bromas, así que era justo. Esa era la manera de ser de su familia: reírse, hacer bromas, pinchar. Los aportes de ella al bullicio en la conversación eran simplemente algo más callados que los de los demás, un poquitín más irónicos y subversivos. Muchas veces pensaba si una parte de su atracción por John no se debió simplemente al hecho de que la sacara del caos que solía haber con tanta frecuencia en la familia Bridgerton. Y no era que no lo amara, lo amaba, lo adoraba con todas las partículas de su ser, de su cuerpo. Él era su espíritu afín, muy parecido a ella en muchos sentidos, pero en cierto modo había sido un alivio dejar la casa de su madre para escapar a una existencia más serena con John, cuyo sentido del humor era exactamente igual al suyo. Él la entendía, contaba con ella, se anticipaba a sus necesidades, la completaba. Cuando lo conoció tuvo una extrañísima sensación, casi como si ella fuera una pieza mellada de un rompecabezas que por fin encontraba a su pareja. Su primer encuentro no se caracterizó por un amor o pasión abayazadores, sino que más bien estuvo impregnado de la muy extraña sensación de haber encontrado por fin a la única persona con la que podía ser ella misma. Y eso ocurrió en un instante. Fue totalmente repentino.
No recordaba qué fue lo que le dijo él, pero desde el instante en que salieron las primeras palabras de su boca, ella se sintió a gusto, cómoda con él. Y con él vino Michael, su primo. Aunque, dicha sea la verdad, eran más que hermanos. Se habían criado juntos y eran tan cercanos en edad que lo compartían todo. Bueno, casi todo. John era el heredero de un condado y Michael simplemente su primo, por lo que era natural que no trataran igual a los dos niños, pero por lo que había oído ella y por lo que ya sabía de la familia Stirling, los habían amado igual a los dos, y ella tenía la idea de que esa era la clave del buen humor de Michael, porque aun cuando John heredó el título, la riqueza y bueno, todo, no daba la impresión de que Michael le tuviera envidia. No lo envidiaba, eso a ella le sorprendía. Se había criado como si fuera el hermano de John, siendo el mayor, y sin embargo nunca le había envidiado ninguna de sus ventajas o privilegios. Y ese era el motivo de que ella lo quisiera tanto. Seguro que Michael se mofaría si ella intentara elogiarlo por eso, y estaba totalmente segura de que él se apresuraría a señalar sus fechorías, ninguna de las cuales temía sería exagerada, para demostrar que tenía el alma negra y que era un consumado sinvergüenza. Pero la verdad es que Michael Stirling poseía una generosidad de espíritu y una capacidad de amar no igualada entre los hombres, y se volvería loca si no le encontraba una esposa pronto. ¿Qué tiene de malo mi hermana?, le preguntó, muy consciente de que su voz perforaba repentinamente el silencio de la noche. Francesca, dijo él, y ella detectó irritación, aunque también algo de diversión en su voz. No me voy a casar con tu hermana. No he dicho que tengas que casarte con ella. No tenías por qué. Tu cara es un libro abierto. Ella lo miró sonriendo. Ni siquiera me estabas mirando. Pues sí que te estaba mirando, y aunque no lo hubiera estado, no habría importado. Sé qué te propones. Tenía razón, y eso la asustó. A veces temía que él la entendiera tan bien como John. Necesitas una esposa. ¿No acabas de prometerle a tu marido que vas a dejar de acosarme con eso? En realidad no se lo prometí, repuso ella, mirándolo con cierto aire de superioridad. Él me lo pidió, claro. Claro, repitió él. Ella se rió. Él siempre lograba hacerla reír. Creía que las esposas debían acatar los deseos de su marido, dijo él, arqueando la ceja derecha. En realidad, estoy bastante seguro de que eso está contenido en las promesas del matrimonio. Te haría muy mal servicio si te encontrara una esposa así, dijo ella, subrayando las palabras con muy desdeñoso bufido para dar énfasis al sentimiento. Él giró la cara y la miró con una expresión vagamente paternalista. Debería haber sido un noble, pensó ella, aunque era tan irresponsable que no cumpliría con los deberes anejos a un título, cuando miraba así a una persona con una expresión de suficiencia y certeza. Bien podría haber sido un duque de sangre real. Tus responsabilidades como condesa de Kilmartin no incluyen encontrarme esposa, dijo. Pues deberían. Él se echó a reír, lo que a ella le encantó. Siempre lograba hacerlo reír. Muy bien, dijo, renunciando por el momento. Cuéntame algo inicuo, entonces. Algo que John no aprobaría. Ese era el juego al que jugaban, incluso delante de John, aunque éste por lo menos siempre simulaba intentar desviarlos del tema. Aún así, sospechaba que John disfrutaba tanto como ella de las historias de Michael, ya que una vez que terminaba de soltarles el sermón, era todo oídos. Aunque en realidad, Michael nunca les contaba mucho, era muy discreto, pero dejaba caer insinuaciones aquí y allá, y tanto ella como John siempre se entretenían muchísimo. No cambiarían por nada su dicha conyugal, pero ¿a quién no le gusta que le regalen los oídos con picantes historias de seducción y libertinaje? Creo que esta semana no he hecho nada inicuo, dijo Michael guiándola para girar por la esquina de King Street. ¿Tú? Imposible. Solo es martes. Sí, pero
descontando el domingo, en el que seguro no pecarías, lo miró con una expresión que decía que estaba muy segura de que ya había pecado de todas maneras posibles, aunque fuera en domingo. Eso te deja el lunes, y un hombre puede hacer bastante cosas un lunes. No este hombre, y no este lunes. ¿Qué has hecho entonces? Él lo pensó un momento y contestó: nada, en realidad. Eso es imposible, bromeó ella. Estoy segura de que te vi despierto por lo menos una hora. Él no contestó, y luego se encogió de hombros de una manera que ella encontró extrañamente perturbadora, y al final dijo: no hice nada. Caminé, hablé y comí, pero al final del día no había nada. Francesca le apretó el brazo impulsivamente. Tendremos que encontrarte algo, dijo dulcemente. Él se giró a mirarla a los ojos, con una extraña intensidad en sus ojos plateados, una intensidad que ella sabía que él no dejaba aflorar a la superficie con frecuencia, y al instante desapareció esa intensidad y volvió a ser el mismo de siempre, aunque sospechó que Michael Stirling no era en absoluto el hombre que deseaba hacer creer que era, incluso que lo creyera ella a veces. Tendríamos que volver a casa, dijo él. Se ha hecho tarde, y John pedirá mi cabeza si permito que cojas un catarro por enfriamiento. John le echaría la culpa a mi estupidez, y bien que lo sabes. Eso es solo una manera de decirme que hay una mujer esperándote, probablemente cubierta solo por la sábana en su cama. Él la miró y sonrió, con esa sonrisa pícara, diabólica, y ella comprendió por qué la mitad de la aristocracia, es decir, la mitad femenina, se creía enamorada de él, aunque no tuviera título ni fortuna a su nombre. Dijiste que querías oír algo inicuo, ¿no? Dijo él entonces. ¿Querrías más detalles? ¿El color de las sábanas, tal vez? Ella sintió subir el rubor a las mejillas. Porras. Detestaba ruborizarse, pero al menos esa reacción la ocultaba la oscuridad de la noche. No amarillas, espero, dijo, porque no soportaba que la conversación acabara debido a su azoramiento. Ese color te apaga la tez. No soy yo el que me voy a poner las sábanas, dijo él arrastrando la voz. De todas maneras. Él se rió, y ella comprendió que había dicho eso solo para decir la última palabra, y entonces, justo cuando pensó que él la dejaría con esa pequeña victoria, cuando comenzaba a encontrar alivio en el silencio, dijo: Rojas. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Preguntó, pero claro, sabía lo que él quería decir. Sábanas rojas, creo. No puedo creer que me hayas dicho eso. Tú preguntaste, Francesca Stirling. La miró, y un mechón negro como la noche le cayó sobre la frente. Tienes suerte de que no me chivé a tu marido. John jamás cuidaría de mí. Por un momento, ella pensó que él no iba a contestar, pero entonces dijo: lo sé. Su voz sonó curiosamente seria, grave. Ese es el único motivo de que te haga bromas. Ella iba mirando la acera, por si había grietas o baches, pero encontró tan seria su voz que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Eres la única mujer que conozco que nunca se desviaría en su comportamiento, dijo él entonces, tocándole el mentón. No tienes idea de cuánto te admiro por eso. Amo a tu primo, musitó ella. Jamás lo traicionaría. Él bajó la mano hasta el costado. Lo sé. Estaba tan guapo, tan hermoso, a la luz de la luna, y se veían tan insoportablemente necesitado de amor, que a ella casi se le rompió el corazón. Seguro que ninguna mujer sería capaz de resistírsele, con esa cara perfecta y ese cuerpo alto y musculoso, y cualquiera que se tomara el tiempo para mirar lo que había debajo de esa belleza llegaría a conocerlo tan bien como ella, como un hombre bueno, amable, leal. Todo eso mezclado con un poquito de picardía del demonio. Claro, pero tal vez eso era justamente lo que atraía a las demás. ¿Nos volvemos?, dijo él de repente, todo encanto, haciendo un gesto hacia la casa. Suspirando, ella se dio media vuelta. Gracias por acompañarme, dijo.
Pasados unos cuantos minutos de agradable y amistoso silencio, no exageré cuando dije que me iba a volver loca si llovía. No dijiste eso, dijo él. Al instante se dio una patada mentalmente. Lo que había dicho era que si había sentido algo rara, no que se iba a volver loca, pero solo un intelectual idiota o un tonto enamorado habría notado la diferencia. Ella frunció el ceño. ¿No lo dije? Bueno, lo estaba pensando. Me sentía algo floja, decaída, si has de saberlo. El aire fresco me ha hecho muchísimo bien. Me alegra haber contribuido a eso, dijo él galantemente. Ella sonrió. Ya iban subiendo la escalinata de la casa, y cuando pusieron los pies en el último peldaño, se abrió la puerta. El mayordomo debía haber estado observándolos. Michael esperó en el vestíbulo mientras el mayordomo la ayudaba a quitarse la capa. ¿Te vas a quedar a tomar otra copa o tienes que marcharte inmediatamente para tu cita?, le preguntó ella con los ojos brillantes y traviesos. Él miró el reloj del final del vestíbulo. Eran las 8:30, y si bien no tenía que ir a ninguna parte, pues no había ninguna mujer esperándolo, aunque sin duda podría encontrar alguna en un abrir y cerrar de ojos, y quizás lo haría. No le apetecía mucho continuar en la casa Kilmartin. Tengo que irme, dijo. Tengo mucho que hacer. No tienes nada que hacer, y bien que lo sabes. Solo deseas portarte mal. Es un pasatiempo admirable, masculló él. Ella abrió la boca para replicar, pero justo en ese momento bajó la escalera Simons, el ayuda de cámara de John, contratado hacía poco. «Milady». Francesca se giró hacia él y le hizo un gesto de asentimiento, indicándole que podía continuar. «He golpeado la puerta de su señoría y le he llamado 2 veces, pero parece que está durmiendo muy profundamente. ¿Quiere que le despierte de todos modos?». Francesca asintió. «Sí, me encantaría dejarlo dormir. Ha trabajado muchísimo estos días». Esa información iba dirigida a Michael. «Pero sé que esa reunión con Lord Liverpool es muy importante. Deberías... No, espera, yo iré a despertarlo. Será mejor así». «¿Te veré mañana?», le preguntó a Michael. «En realidad, si John no se ha marchado todavía, esperaré. Vine a pie, así que me iría muy bien servirme de su coche una vez que lo desocupe». Asintiendo, ella empezó a subir a toda prisa la escalera. No teniendo nada que hacer, aparte de canturrear en voz baja, Michael comenzó a pasearse por el vestíbulo, mirando los cuadros, y entonces oyó el grito de ella. Michael no tenía el menor recuerdo de haber subido corriendo la escalera, pero se encontraba allí, en el dormitorio de John y Francesca, la única habitación de la casa en la que no había entrado jamás. «¿Francesca?», exclamó. «¿Franny? Franny, ¿qué?». Ella estaba sentada junto a la cama, con una mano aferrada al antebrazo de John, que colgaba por el lado. «Despiértalo, Michael», exclamó. «Despiértalo, por favor. Despiértalo». Michael sintió que su mundo se desvanecía. La cama estaba al otro lado de la habitación, a unas 4 yardas, pero lo supo. Nadie conocía a John tan bien como él. Nadie. Y John no estaba en la habitación. No estaba. Lo que estaba en la cama no era John. «Francesca», musitó, avanzando lentamente hacia ella. Sentía el cuerpo raro, las piernas pesadas, muy pesadas. «Francesca». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, afligidos. «Despiértalo, Michael». «Francesca, yo no...». «Ahora», gritó ella, abalanzándose sobre él. «Despiértalo. Tú puedes. Despiértalo, despiértalo». Lo único que pudo hacer él fue quedarse inmóvil donde estaba, mientras ella le golpeaba el pecho con los puños, y continuar ahí cuando ella le cogió la corbata y comenzó a tironeársela hasta que él comenzó a ahogarse, sin poder respirar. Ni siquiera podía abrazarla, no podía darle ningún consuelo, porque él se sentía tan destrozado, tan confundido como ella. De pronto, a ella le abandonó la energía y se desplomó en sus brazos.
mojándole la camisa con sus lágrimas. Tenía un dolor de cabeza, gimió. Solo eso, solo un dolor de cabeza. Lo miró suplicante, escrutándole la cara, buscando respuestas que él no podía darle jamás. Solo un dolor de cabeza, repitió, y se veía destrozada. Lo sé, dijo él, sabiendo que eso no era suficiente. Oh, Michael, sollozó ella. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, contestó él, porque no lo sabía. Entre Eton, Cambridge y el ejército lo habían preparado para todo lo que debe saber de la vida de un caballero inglés, pero no para eso. No lo entiendo, estaba diciendo ella. Pensó que estaba diciendo muchas cosas, pero ninguna de ellas tenía ningún sentido a sus oídos. Ni siquiera tenía la fuerza para continuar de pie, así que juntos se desmoronaron y quedaron sentados sobre la alfombra, apoyados en el lado de la cama. Él se quedó mirando sin ver la pared de enfrente, pensando por qué no lloraba. Estaba atontado, adormecido, sentía todo el cuerpo pesado y no lograba quitarse la sensación de que le habían arrancado el alma del cuerpo. John, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras estaba sentado ahí, vagamente consciente de que los criados se habían agrupado justo fuera de la puerta, le pareció que Francesca estaba gimiendo esas mismas palabras. John, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cree que podría estar embarazada? Michael miró fijamente a Lord Winston, el vehemente hombrecillo, miembro al parecer recién nombrado del Comité de Privilegios de la Cámara de los Lores, tratando de encontrarle sentido a sus palabras. Solo hacía un día que había muerto John. Todavía le resultaba difícil encontrarle sentido a algo, y venía ese hombrecillo hinchado, exigiéndole una audiencia para perorar acerca de unos deberes sacrosantos hacia la corona. Su señoría, explicó Lord Winston, si está embarazada, eso lo complicará todo. No sé, no se lo he preguntado. Debe preguntárselo. No me cabe duda de que usted está impaciente por asumir el título y el control de sus nuevas propiedades, pero debemos determinar si ella está embarazada. Además, si lo está, un miembro de nuestro comité deberá estar presente en el parto. Michael sintió que se le aflojaban todos los músculos de la cara. «Perdón, ¿qué ha dicho?», logró decir. «Cambio de bebé», dijo Lord Winston, lúgubremente. «Ha habido casos». «Vamos, por el amor de Dios. Esto es tanto para protegerle a usted como a cualquier otro», interrumpió Lord Winston. «Si su señoría da a luz a una niña y no hay nadie presente para servir de testigo, ¿qué le impediría cambiar a la niña por un niño?». Michael ni siquiera tuvo la fuerza para decir que sería indigno contestar a esa pregunta. «Tiene que enterarse de si está embarazada», insistió Lord Winston. «Será necesario tomar medidas, establecer disposiciones». «Se quedó viuda ayer», contestó Michael secamente. «No le voy a aumentar la pena molestándola con preguntas tan indiscretas». «Hay más en juego que los sentimientos de su señoría», replicó Lord Winston. «No podemos transferir adecuadamente el condado mientras haya dudas al respecto a la línea de sucesión». «¡Que el diablo se lleve el condado!», aulló Michael. Lord Winston ahogó una exclamación y retrocedió unos pasos, horrorizado. «Olvida sus modales, milord». «No soy su lord, no soy el lord de nadie», interrumpió el torrente de palabras que lo ahogaban y se sentó en una silla, esforzándose por contener las lágrimas que amenazaban con brotarle por los ojos. Sentía deseos de echarse a llorar ahí mismo, en el despacho de John, delante de ese maldito hombrecillo que al parecer no entendía que había muerto un hombre, no solo un conde, sino un hombre, y lloraría, seguro. Tan pronto como se marchara Lord Winston y él pudiera cerrar la puerta con llave y asegurarse de que no lo vería nadie, se cubriría la cara con las manos y lloraría. «Alguien tiene que preguntárselo», dijo Lord Winston. «No seré yo», repuso Michael en voz baja. «Entonces se lo preguntaré yo». Michael se levantó de un salto,
Cogió al hombre por el cuello de la camisa y lo aplastó contra la pared. «No se va a acercar a Lady Kilmartin», gruñó. «Ni siquiera va a respirar el mismo aire que respira ella. ¿He hablado claro?» «Muy claro», logró decir el hombrecillo, en un gorgoteo. Michael lo soltó, vagamente consciente de que la cara se le estaba poniendo morada. «Márchese». «Va a tener que. ¡Fuera!», rugió. «Volveré mañana», dijo Lord Winston, saliendo a toda prisa por la puerta. «Hablaremos cuando esté más calmado». Michael se apoyó en la pared, mirando la puerta abierta. Buen Dios, ¿cómo había ocurrido todo eso? John aún no había cumplido los 30 años. Era la imagen misma de la salud. Él podría haber sido el segundo en la línea de sucesión mientras John y Francesca no tuvieran ningún hijo, pero a nadie se le habría ocurrido pensar jamás, nunca, que él le heredaría. Ya había oído decir que en los clubes los hombres lo consideraban el hombre más afortunado de Gran Bretaña. De la noche a la mañana había pasado de la periferia de la aristocracia a su epicentro mismo. Por lo visto, nadie comprendía que él jamás había deseado eso. Jamás. No deseaba un condado, deseaba tener de vuelta a su primo, y al parecer nadie lo entendía, a excepción tal vez de Francesca. Pero ella estaba tan inmersa en su propia aflicción que no podía comprender del todo el sufrimiento de él, y no le pediría que lo comprendiera, lógicamente, estando ella tan sumergida en el suyo. Se cruzó de brazos, pensando en ella. Nunca, en lo que le quedaba de vida, olvidaría la expresión en la cara de Francesca cuando finalmente comprendió la verdad, que John no estaba durmiendo, que no despertaría. Y Francesca Bridgerton era, a la tierna edad de 22 años, la criatura más triste de la tierra. Sola. Él entendía su sufrimiento mejor de lo que nadie podría imaginarse. La había llevado a la cama entre él y la madre de ella, que llegó corriendo gracias al mensaje urgente que le envió, y había dormido como un bebé, sin siquiera emitir un gemido, con un cuerpo agotado por toda la conmoción. Pero esa mañana, al despertar, ya había adquirido la proverbial cara impasible, resuelta a mantenerse fuerte y firme, para atender a todos los detalles de las actividades que había caído como un torrente sobre la casa tras la muerte de John. El problema era que ninguno de los dos sabía cuáles eran esos detalles. Eran jóvenes, habían vivido libres de preocupaciones, y nunca se les había pasado por la mente que tendrían que enfrentarse a la muerte. ¿Quién sabía, por ejemplo, que intervendría a ese dichoso comité de privilegios? ¿O que exigirían un asiento de palco en un momento y lugar que debía ser totalmente privado para Francesca? Si es que estaba embarazada. Pero, infierno y condenación, él no se lo preguntaría. «Tenemos que comunicárselo a su madre», le había dicho Francesca esa mañana, a primera hora. Y eso fue lo primero que dijo, en realidad. Sin ningún preámbulo, sin saludarlo, simplemente tenemos que comunicárselo a su madre. Él asintió, porque, claro, ella tenía razón. «Tenemos que comunicárselo a tu madre también», añadió ella. «Las dos están en Escocia. Todavía no lo saben». Y él volvió a asentir. Fue lo único que consiguió hacer. «Yo escribiré las notas», y asintió por tercera vez, pensando qué debía hacer él. Y la respuesta a eso la obtuvo con la visita de Lord Winston, aunque no soportaba pensar en eso en ese momento. Lo encontraba absolutamente horrible, de mal gusto. No quería pensar en todo lo que ganaba con la muerte de John. ¿Cómo alguien podía hablar como si de todo eso hubiera resultado algo bueno? Se le fue deslizando el cuerpo por la pared hasta que se quedó sentado en el suelo, con las piernas dobladas y la cabeza apoyada en las rodillas. Él no lo había deseado, ¿verdad? Había deseado a Francesca, solo eso, pero no de esa manera, no a ese precio. Jamás le había envidiado a John su buena suerte, jamás había deseado su título, ni su dinero ni su poder. Solamente había deseado a su mujer, y ahora estaba destinado a tener su título.
a meterse en su piel, y el sentimiento de culpa le atenazaba sin piedad el corazón como un puño de hierro. ¿Lo habría deseado de alguna manera? No, no habría podido. No lo había deseado. ¿Lo habría deseado? Michael levantó la cabeza. Era Francesca, todavía con esa mirada vacía, su cara una máscara sin expresión que le rompía el corazón más que si estuviera llorando desconsolada. Le pedí a Janet que viniera. Él asintió. La madre de John se sentiría destrozada. Y a tu madre también. También se sentiría destrozada. ¿Se te ocurre alguna otra persona? Él negó con la cabeza, consciente de que debía levantarse, consciente de que la educación dictaminaba que se levantara, pero no lograba encontrar la fuerza. No quería que Francesca lo viera tan débil, pero no podía evitarlo. Deberías sentarte, dijo al fin. Necesitas descansar. No puedo. Necesito... Si paro, aunque sea un momento, me... No terminó la frase porque se le cortó la voz, pero no tenía importancia. Él lo comprendía. La miró un momento. Llevaba el pelo castaño recogido en una sencilla coleta y tenía la cara muy pálida. Se veía muy joven, como una niña recién salida del aula, demasiado joven para ese tipo de sufrimiento. Francesca, dijo, no en tono de pregunta, sino más como un suspiro. Y entonces ella se lo dijo. Lo dijo sin que él tuviera que preguntárselo. Estoy embarazada. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.